Hola, soy Franco Baldassini, estudiante de la carrera de Profesorado Superior de Música con orientación en saxofón en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Quería presentarles mi proyecto integrador final, titulado Transcripciones para saxofón de música argentina del siglo XX, obras de Ginastera, Guastavino y Piazzolla para nivel superior, realizado con el acompañamiento de mi tutor Fernando Lerman. Comenzamos. El objetivo principal de este trabajo es ampliar el catálogo de obras para saxofón mediante música argentina, caracterizada por contener en sí misma diversos elementos del folclore y del tango, y por pertenecer a un periodo en particular, que va desde el año 1945, que es el año en el que Ginastera compuso el dúo, hasta 1971, que Guastavino compuso las dos obras. Entonces, en primer lugar, quería resaltar que el recurso de la transcripción es muy valioso en el mundo del saxofón, ya que al haber sido un instrumento creado a mediados del romanticismo, gran parte de su repertorio se fue generando a través de las transcripciones, ya que esto le permite al saxofón poder interpretar música de periodos precedentes como el clasicismo y el barroco. En este caso, Piazzolla es el único de los tres compositores que tiene composiciones originales para saxofón a partir de la década del 60, pero la realidad es que el resto de los compositores, ni Guastavino ni Ginastera, tienen composiciones originales para este instrumento. Entonces, por esto es que decidí realizar transcripciones para aportar música argentina al repertorio del saxofón. Entonces, dicho esto, en esta exposición me gustaría explicar más detenidamente los procedimientos y criterios que utilicé al realizar las transcripciones a través de la exposición de partituras y demás, para fortalecer lo expresado en el trabajo escrito. Y quería comenzar con la presencia número 8, llamada Luis Alberto, de Carlos Guastavino, compuesta para oboe, clarinete, corno, fagot y piano, y transcrita para piano y cuarteto de saxofones. Acá vemos la comparación de registros. Esta es una observación que realicé previamente a realizar cada una de las transcripciones, para corroborar de que estos registros sean compatibles con los del cuarteto de saxofones. Esto vamos a ver posteriormente que no siempre se da de esta manera. En algunas de las obras que transcribí, los registros de la instrumentación original difieren con lo de los saxofones, entonces esto derivó en algunos inconvenientes que después voy a detallar cómo los fui resolviendo. Pero en esta obra generalmente, acá vemos la comparación de registros, salvo el piano, ¿no? Por supuesto, porque es el único instrumento que comparten los dos orgánicos, tanto con el cuarteto de saxos como con la instrumentación original. Y vemos que los registros son en general compatibles, salvo el clarinete, que acá vemos que está con una mayor ventaja en los agudos, comparando con el saxofón alto, si bien en los graves tienen prácticamente el mismo alcance. El saxofón alto tiene una diferencia de un semitono. Pero Guastavino usa algunas de las notas agudas del clarinete, entonces eso trae algunos inconvenientes que en breve voy a detallar. Pero después el saxofón soprano y el oboe comparten el mismo registro, salvo algunas diferencias en los extremos. Acá vemos de uno o dos semitonos. Pero Guastavino no utiliza a ninguno de los extremos de ningún instrumento, eso es un detalle importante. Por ejemplo, el si bemol este del oboe no lo utiliza nunca, ni ninguna nota por ahí cercana. Y después el saxofón tenor también tiene el mismo registro que el corno en fa prácticamente, aunque acá vemos que el corno tiene mayor alcance en los graves, pero lo cierto es que de la primera quinta del corno en fa, desde este sí hasta el fa sostenido, es una zona muy oscura, muy indefinida, en la que el instrumentista le cuesta afinar y le cuesta mantener la boca relajada para producir esa nota. Entonces, sin contar esas notas que Guastavino no las utiliza tampoco, se puede considerar que el registro es similar y que el saxofón tenor puede leer la partitura del corno fa tranquilamente. Entonces, después, lo último del saxofón barítono con respecto al fagot, que ocurre algo similar con el fagot, pero en la zona aguda, ya que estas notas difieren de los agudos del barítono, son un poco más altos, pero
la realidad es que Guastavino no utiliza tampoco estas notas, desde este mi bemol hasta el si4 se la considera, Samuel Adler la considera como un sonido constreñido y débil en esa zona, en su estudio de la orquestación. Entonces, sin contar esas notas, son los dos registros muy similares y el saxofón barítono puede dar la parte del fagot tranquilamente. Entonces, teniendo este panorama, se optó por preservar la tonalidad de mi bemol por varias cuestiones, además, por otras ventajas que tienen, además de los registros, es que mantiene la semejanza con lo original, ya que a mi criterio la tonalidad de una obra es parte de la esencia de la misma, y si Guastavino eligió la tonalidad de mi bemol por algo es, entonces si no hay mayores inconvenientes con los registros de los instrumentos o con la lectura o demás, es preferible, considero, no modificar la tonalidad. Entonces, por otro lado, es accesible para la lectura en los saxofones. Recordemos que los saxos son instrumentos transpositores, entonces no leen en mi bemol, leen en do mayor, el saxofón barítono y alto, una armadura de fa mayor para el saxofón tenor y soprano, o sea, con una alteración sola, que sería bastante sencillo. Por más que la obra tenga forma sonata, en el desarrollo de la obra, Guastavino modula a otras tonalidades, va pasando por otras tonalidades, pero claramente se establece en la tonalidad de mi bemol. Y por último, no modifica la parte del pianista. Esto es un detalle importante a mi criterio también, porque el pianista puede interpretar la música tanto con el cuarteto de saxofones como con la instrumentación original, sin tener que estudiar dos partes diferentes en dos tonalidades diferentes. Eso es algo muy, muy valioso a mi criterio también. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que decía anteriormente, el clarinete tenía un mayor alcance en los agudos, era el único instrumento que difería su registro con respecto al saxofón alto. Acá vemos el primer inconveniente, que en total son 4 los pasajes que tuve que modificar, no son demasiados. Este es el primero, ya que acá el clarinete llega a un do agudo, teniendo en cuenta que el equivalente es un sol sobre agudo del saxofón alto, que si bien no es imposible de tocar, ni nada menos, ya pasa a la parte más exigida del instrumento, en la zona aguda, entonces teniendo en cuenta que el soprano lo puede interpretar tranquilamente, sabiendo que es un do, la misma nota que el clarinete, porque transponen en la misma tonalidad, en si bemol, quedaría el soprano en una zona muy, muy cómoda, en un registro central del instrumento, y lo puede tocar tranquilamente. Aparte, teniendo en cuenta que Guastavino siempre utiliza, el fagot en la zona más grave de los 4 instrumentos, el corno por arriba del fagot y por abajo de los 2 instrumentos del oboe y del clarinete. Y este instrumento, el clarinete, a veces siempre está por encima del corno y el oboe también, pero a veces está por debajo del oboe y a veces por arriba. Entonces, aprovechando justamente Guastavino que el clarinete tiene mucho alcance en los agudos. Pero como el saxofón alto no tiene esa misma distancia con el saxofón soprano, la misma distancia que tiene el oboe con el clarinete, a veces ocurren estas diferencias, ¿no? Entonces, acá vemos el oboe que en este pasaje está por debajo del clarinete, justamente, y eso es un detalle positivo porque quiere decir que la línea del oboe en esta sección puede interpretarla el saxofón alto tranquilamente, como vemos acá, que también queda en un registro central para el saxofón alto. Entonces, por último, quería aclarar que los puntos que se establecieron para realizar el cambio de voces fueron siempre, a lo largo de todas las obras, desde un punto en el que los dos instrumentos que hacen el troque de voces partan desde el mismo lugar, comenzando una frase desde el mismo lugar, y entonces desde ese punto se inicia el intercambio de voces, o si bien que un instrumento solo
comience con esa frase y que el otro no tenga nada de música. Esas son las únicas dos condiciones que tomé para realizar el intercambio de voces. Entonces, en este caso, ocurre lo del segundo lugar que estuve mencionando. O sea, el clarinete se tomó desde este punto, ya que vemos que el clarinete comienza una frase y el oboe no tiene nada de música, y acá termina el clarinete y el oboe, termina la frase del clarinete y el oboe no tiene nada de música tampoco. Por más que el problema esté originado solamente en esta nota. Entonces me obligó a hacer estos cambios para que no cortara ninguna frase del medio, o sea que realizar el intercambio de voces en otro punto hubiese sido antimusical, porque hubiese cortado la frase a mi criterio, ¿no? Entonces, bueno, como vimos recién, quedaría de esta manera los dos saxofones interpretando este pasaje. Después pasamos al compás 90, que ocurre algo mucho más sencillo, y es la misma nota, la que origina el problema, este do agudo, que es el equivalente a un sol sobre agudo de saxofón, como dije anteriormente, y acá el único que está tocando es el clarinete, entonces no habría problema en trasladar esta frase al oboe, y comienza y termina la frase sin que el oboe esté tocando la nota. Acá recién toca este fa sostenido, pero como es una nota sola, no hay problema, y quedaría de esta manera. Y es una frase bastante amplia en el registro, y quedaría este si grave en el saxofón soprano, que está en un extremo del instrumento, es cierto, pero no tendría problemas en tocarlo, pues es una nota sola y lo puedo hacer tranquilamente. Después pasamos al compás 95, que ocurre algo parecido a lo que mencionaba anteriormente, que es que el oboe está por debajo del clarinete. Pero acá la ventaja es que los dos realizan la misma frase en octavas, pero es la misma frase. Entonces, lo que hice fue trocar toda la frase entera, aparte teniendo en cuenta, bueno, obviamente que empiezan y terminan la frase en el mismo lugar, porque es exactamente la misma. Entonces, quedaría, si no se trocara este pasaje, quedaría el saxofón alto en la zona más aguda y el soprano en la zona más grave. Entonces, para que no suceda esto, se trocaron las voces y quedaron los dos en un registro cómodo. Y lo último en el último pasaje que fue trocado fue el compás 148, que es este de acá. Y acá vemos que la nota que origina el problema es la misma que antes, el do. Y acá, como vemos, por más que no haya una ligadura de expresión que abarque estos dos compases, estos dos, se puede considerar este compás como parte, como final de toda una frase que comprende los dos compases. ¿Por qué? Eso lo considero yo a mi criterio porque al tener esta seguidilla de tresillos de manera ascendente y después va aumentando sus valores rítmicos la frase hasta llegar pasa corcheas y llega hasta una negra, se puede considerar que es el final de una frase. Entonces, la verdad es que yo pensé que podría haber sido, teniendo esto en cuenta, antimusical cortarlo intercambiar las voces en este punto, ya que cortaría esa frase por más que no esté la ligadura de expresión marcada en los dos compases. Pero hay un detalle importante, que es que los dos instrumentos acá vienen tocando al unísono esta frase. Entonces, justo al momento donde se separan, que el oboe va hacia la zona grave y el clarinete a la zona aguda, es en este compás, en este punto, justo donde está la nota problemática. Entonces daría lo mismo transportar el pasaje en este punto, porque los dos vienen tocando lo mismo, las mismas notas. Entonces acá vemos que quedaría de esta manera, solamente este compás, y el saxofón soprano llega hasta este do, que es una zona central, aguda, pero cómoda de tocar, y el saxofón soprano más o menos en la misma tesitura. Pasamos a la siguiente obra, que es el dúo para flauta y oboe, de Alberto Ginastera, y acá sí que sucede lo que venía anticipando anteriormente en cuanto a las diferencias
que podían existir entre los registros de la instrumentación original con respecto al de los saxofones. Acá observamos que la flauta y el oboe tienen una tesitura bastante más aguda que los mismos, y por más que haya optado por contar con los instrumentos con los saxofones más agudos del cuarteto, dejando afuera al barítono y al tenor, estos dos no llegan a ser lo suficientemente agudos como la flauta y el oboe. Acá vemos también que la flauta alcanza las 3 octavas en su registro, cosa que ninguno de los saxofones puede contar con esas características. Y otra particularidad es que el oboe comparte gran parte de su registro con la flauta, ya que salvo por este si bemol grave y el si, después a partir del do 4, cualquier nota del registro del oboe puede ser interpretado por la flauta porque está dentro de su registro. Y esto en los saxofones no sucede de esta manera, porque el soprano y el alto están distanciados por una quinta justa. Entonces, tanto los agudos del saxofón soprano como los graves del alto no pueden ser interpretados por ambos instrumentos. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, me tomé el trabajo de observar la amplitud total del registro que utiliza el compositor en la obra, que como los compositores no siempre utilizan todo el registro de los instrumentos, esto puede ser beneficioso. Acá vemos que dicho esto, sucede de esta manera porque la flauta ya no alcanza las 3 octavas, como decía anteriormente, sino que alcanza 2 octavas y una sexta mayor, desde un do 4 a un la 6, que aún así sigue siendo mayor a la tesitura de los saxofones, ya que cada uno de ellos alcanza 2 octavas más una quinta o una sexta menor, depende la marca y el modelo del instrumento también. Entonces, el oboe alcanza las 2 octavas y una quinta disminuida. Es un poco más corta la distancia. Entonces, teniendo en cuenta esto, transporté la tonalidad de la obra, una cuarta aumentada hacia la zona grave, y quedó la tesitura de los saxofones de esta manera, siendo igual, por supuesto, manteniendo esta distancia de 2 octavas más una sexta mayor en el saxo soprano, yendo desde el sol sostenido 3 hasta el fa 6, y en el saxofón alto manteniendo la tesitura del oboe de 2 octavas más una quinta disminuida, que es desde el re hasta el sol sobreagudo, el sol sobreagudo 6. ¿Y qué pasa? En el saxofón soprano hay 2 notas en la zona grave que no existen en el instrumento, que son justamente este sol sostenido y el la, porque el instrumento llega hasta este si bemol grave. Y en el saxofón alto, si bien estos sobreagudos los puede tocar, pero la verdad que son bastante exigidos, y teniendo en cuenta la dificultad de la obra, sobre todo en el primer movimiento y en el tercero, que la velocidad es bastante agitada, además el tempo tiene un valor bastante alto, lo mejor sería evitar estas notas. Entonces, para ir concluyendo con esto, podemos decir que hay 2 notas de cada instrumento que sería mejor evitarlas, que sería cada vez que aparece un do o un do sostenido grave en la flauta, o un fa o un mi 6 en el oboe. Entonces, realizando estas modificaciones, solamente fueron 3 pasajes en toda la obra los que tuve que modificar, intercambiar las voces. Acá vemos el primero de ellos, que es en la casilla 3 del primer movimiento, en el cual aparece justamente esta nota grave de la flauta, la nota más grave del instrumento, que, como vemos acá, que es parte del final de esta gran frase de semicorcheas, y termina justo en esta blanca. Fue difícil tomar un punto para intercambiar las voces, para no cortar la frase y para que suene lo más musical posible. Entonces, elegí utilizar este punto, que sea este mi bemol, utilizarla como nota pivot. Es decir, que los 2 instrumentos toquen esta misma nota, terminando la frase para el soprano en este punto y comenzando en este mismo punto la frase en el saxofón alto. Entonces quedaría el saxofón soprano empezando la frase y terminándola el saxofón alto a lo último. Entonces quedaría este sí compartido en los 2 instrumentos.
Esta imbricación se realiza de esta manera para correr el menor riesgo de cortar la frase, y en un punto que puedan interpretarlo los dos, ya que acá, aprovechando que el oboe tiene un silencio de corchea, por ende el saxofón alto tiene este silencio en la transcripción, y podría interpretar cualquiera de estas dos notas. Y se eligió esta nota, dos semicorcheas anteriores, porque a mi criterio quedaría más musical que se corte la frase en este punto, que finalice la frase en este punto, ya que concluiría mejor en vez de ser en este otro punto, ya que quedaría más inconclusa la frase. Y luego, por más que el problema se origine en estos dos compases, decidí trocar las dos voces en toda la sección, ya que es muy contrapuntística y con bastante movimiento en las dos voces. Y recién en la sección 4 empiezan las dos voces una frase al mismo tiempo. Entonces, aprovechando esto, se procedió a intercambiar las voces hasta este punto, hasta el final de la sección 13. El segundo pasaje, entonces, es en el mismo movimiento, en la casilla número 7. Vemos que aparece el inconveniente, es la primera nota justamente, el do sostenido, que es la otra nota grave de la flauta que dijimos que no podía ser interpretada por los saxofones. Y acá se utilizó el mismo criterio de imbricación, ya que el saxofón alto no solamente toca esta nota, que es la que no puede interpretar el saxofón soprano, sino que hace toda esta frase hasta el sol. Por más que la frase sea toda esta, en los tres compases, el saxofón alto lo realiza hasta este punto, y esta nota es la nota pivot que los dos instrumentos realizan, para que, aparte aprovechando justamente que es la tierra del segundo tiempo, entonces las dos frases pueden concluir de manera más musical, digamos. Entonces, lo que se optó por hacer es lo que dije anteriormente, y no intercambié las voces en las dos, en toda la sección, porque acá vemos que el final de la sección, la flauta tiene notas bastante agudas que son imposibles de interpretarlas por el saxofón alto. Entonces lo único que se intercambió fueron estas cuatro notas, como dijimos, del primer compás de la casilla 7. Y por último, bueno, el segundo movimiento no sufrió modificaciones porque ninguno de los dos instrumentos tocaban estas notas problemáticas en las que hablaba anteriormente, y recién en el tercer movimiento, en la casilla 7, aparecen las notas que faltaban, que eran las del oboe, las más agudas, que es el mi y el fa. Aparece el mi en el tercer compás, el fa en el quinto y sexto, y el mi vuelve a aparecer en el séptimo. Entonces, teniendo en cuenta que aparecen bastante en toda la sección, se optó por intercambiar las dos voces en toda, desde la casilla 6 hasta la 8, partiendo de una corchea anterior para no cortar esta ligadura. La siguiente obra es Milonga del Ángel, de Astor Piazzolla, compuesta para quinteto de tango, bandoneón, guitarra, violín, contrabajo y piano, y transcripta para cuarteto de saxofones y piano. Acá observamos los registros de la instrumentación original, vemos que difieren bastante con respecto al de los saxofones, ya que son mucho más amplios, y además teniendo en cuenta que el bandoneón y la guitarra tienen la posibilidad de realizar acordes, cosa que ninguno de los saxofones cuenta con esa posibilidad, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, la decisión que tomé fue que los saxofones no adopten ninguna línea instrumental en particular, sino que vayan cambiando su función de acuerdo a lo que la música propone, a las ideas instrumentales que Piazzolla va presentando. Salvo el saxofón barítono, que adopta claramente el rol del contrabajo por realizar los bajos justamente a lo largo de toda la obra, salvo algunos cambios de octava, por la diferencia de registros, por supuesto no sufrió modificaciones. Y el otro instrumento que quedó intacto fue el piano, ya que es el único instrumento que comparte los dos orgánicos, tanto el cuarteto de saxofones como el quinteto de tango.
Entonces, teniendo en cuenta estas observaciones, se optó por preservar la tonalidad por varias razones. Algunas de ellas ya las mencionamos en la presencia número 8, que es por mantener la semejanza con lo original, ya que la tonalidad considero que es parte de la esencia de la obra. Por otra parte, no modifica la parte del pianista, como dije recién, que el pianista puede interpretar la misma partitura tanto con el cuarteto de saxofones como con el quinteto de tango. Y por otra parte, es que Piazzolla utiliza varias tonalidades, y no solo que las utiliza, sino que se establece en cada una de ellas. Empezando en si menor, va en este orden, ¿no? Y terminando en fa menor, pasando por estas tonalidades en el medio. Entonces, al ser 4 tonalidades, que es bastante, y teniendo en cuenta que los saxofones, algunos transponen en mi bemol y otros en si bemol, siempre van a quedar algunas tonalidades más difíciles que otras para la lectura. Entonces, el cambio de tonalidad sería indiferente para la lectura de la partitura, en la armadura de clave. Y por último, teniendo en cuenta que Piazzolla utiliza una textura de melodía y acompañamiento a lo largo de toda la obra, las distintas melodías que Piazzolla presenta están dentro de registros compatibles al cuarteto de saxofones. O sea, todas las melodías que aparecen, siempre hay algún instrumento, por lo menos en el cuarteto de saxofones, que las puede interpretar tranquilamente. Entonces, volviendo a lo que mencionaba anteriormente, esto de que ninguno de los saxofones adopta un rol en específico, en una línea instrumental en específica, tuve que realizar modificaciones a lo largo de toda la obra. Entonces no hay pasajes en específico que tuve que modificar. Pero igualmente quería explicar algunos de ellos para expresar con más detenimiento algunos procedimientos. Este, por ejemplo, es el primer compás, y acá vemos ya que el contrabajo realiza una articulación que es el pizzicato, y esta articulación no le permite al instrumento que la duración de las notas se sostengan en el tiempo. Entonces, para emular ese sonido, le haré este regulador al saxofón barítono y estas articulaciones de staccato y tenuto. Por otra parte, acá Piazzolla utiliza un acorde de 5 notas, de si menor con séptima menor y novena mayor, y teniendo en cuenta que lo quise transportar para 4 saxofones, alguna nota de ellas iba a quedar afuera, y quedó la quinta del acorde, que es el fa sostenido, teniendo en cuenta que suenan los armónicos de la nota fundamental, que es el si, y aparte está en el tercer cuarto tiempo del compás. Entonces, dicho esto, otra particularidad es que la novena del acorde, justamente, que es el do sostenido, suena en la misma octava, en la obra original, que la tercera. Recordemos que la guitarra es un instrumento que transpone una octava hacia abajo, hacia la zona grave, y este re estaría chocando con el do sostenido, estaría a una distancia de una segunda menor. Pero lo cierto es que al ser timbres diferentes y la guitarra no, lo mismo que decía con el pizzicato, que no puede mantener la nota sostenida en el tiempo, aunque la guitarra eléctrica dura un poco más la nota, la guitarra eléctrica, pero igualmente el sonido se va apagando. Y lo cierto es que no es tan, la disonancia no se nota tanto, no es tan intensa. Pero en los saxofones, teniendo en cuenta que los timbres son similares y que las notas pueden sostener en el tiempo, esta disonancia se escucharía mucho más. Entonces se decidió transportar esta novena, quedando el saxofón soprano realizando la novena a una distancia de una séptima menor con respecto a la tercera, que la realiza el saxofón tenor. Entonces, estos tipos de decisiones los fui tomando a lo largo de toda la obra. Y por otra parte, después tenemos otro tipo de decisiones, que acá vemos un ejemplo en el compás 9, que la guitarra comienza a realizar un punteo, en el que tiene 3 notas y que van repitiendo, nada más cambiando un semitono, a veces en la segunda nota con fa sostenido y otras con mi sostenido. Y esto sin duda lo realizan 2 notas diferentes, estas 3 notas.
en dos cuerdas diferentes, perdón. O sea que el re y el do sostenido lo realizan en una cuerda, ya que son notas contiguas, y el fa sostenido en otra cuerda. Entonces, en los saxofones, para emular este sonido, ya que queda sonando, las dos últimas notas quedan sonando, la primera no, porque sonó ya, porque tocan la misma cuerda que el do sostenido, pero las dos últimas notas quedan sonando. Entonces acá elegí otorgarle a cada uno de los saxofones una cuerda de la guitarra. El saxofón alto toca la cuerda más grave, y el saxofón soprano toca la cuerda más aguda, descomponiendo el punteo de la guitarra. Y después vemos en el compás 13 que el bandoneón presenta una melodía, que antes no venía tocando el bandoneón, empieza tocando en el compás 13, y ahí no quedó otro remedio que darle esa melodía al saxofón soprano y al saxofón alto realice todo el punteo de la guitarra, que no se pueda descomponer más esas notas. Y por último quería destacar el compás 55, donde hay una melodía extensa del violín de 8 compases, que justamente llega desde un mi bemol 6 hasta un sol 3, que ninguno de los saxofones puede llegar a esas notas, a las dos notas. Entonces dividí la melodía haciendo 4 compases un saxofón y los últimos 4 compases otro de ellos. Entonces, acá vemos el soprano que llega hasta a este mi bemol, en realidad es un fa, pero suena a mi bemol, el violín, y el sol que veíamos en el violín lo hace el saxofón tenor, que toma la melodía a partir del quinto compás de la misma. Y acá llega la nota más grave que vimos recién. Y llegando a la última obra, que es Música para 4 trombones, de Carlos Guastavino, acá vemos que ya el título nos está anticipando un probable inconveniente, que es que al ser música escrita dentro de un registro específico como el trombón, y teniendo en cuenta que no es un registro demasiado amplio, y al querer transportarlo a 4 tesituras diferentes, como es el caso del cuarteto de saxofones, tuve que tomar algunos recaudos para que el saxofón soprano no quede en una tesitura demasiado grave, ni que el tenor quede en demasiado agudo. Obviando el saxofón barítono, que al realizar los bajos a lo largo de toda la obra tiene un mayor margen para octavar, y puede sobrepasar la octava, a diferencia de las otras voces, que entre ellas no puede sobrepasar esta distancia. Entonces, acá viendo que el trombón y el saxofón barítono comparten el mismo registro, no me quedó otra opción que transportar la tonalidad original de la obra, pasando de un si bemol a un fa, o sea, una quinta superior, y el registro utilizado en la obra quedó de esta manera. Acá vemos lo que mencionaba anteriormente, que el saxofón soprano terminó quedando un poco más grave que el resto de los instrumentos, pero obviamente que esta tesitura la puede interpretar sin inconvenientes. Entonces, en cuanto a la elección de la tonalidad, tiene unos cuantos beneficios, que acá los voy a detallar. Es que es accesible para la lectura en todos los saxofones, quedando sol y sol menor, porque Guastavino utiliza los dos modos, fa y fa menor. Queda estas tonalidades en el saxofón tenor y soprano, y re menor en el saxofón alto, o sea que ninguna de las dos tonalidades, ninguna de las 4 en realidad, tiene demasiadas alteraciones. Después una segunda cuestión es que los saxofones, bueno, están en un registro que no es exigido, como hablaba anteriormente, y la tercera particularidad es que el saxofón barítono puede tocar la nota más grave del instrumento, que es un la, que tiene una sonoridad muy potente, y aprovechando que es la quinta de la tonalidad, porque es el equivalente a un do2, a un do de un fa. Entonces, al tener esta posibilidad, el saxofón puede tocar esta nota en la zona más grave del instrumento, otorgándole una sonoridad con mayor profundidad en la obra, en distintos puntos. Acá vemos, por ejemplo, en el interludio,
que es el tercer movimiento de la obra de Guastavino. Acá al final termina en un acorde de Do mayor, que es el equivalente a La mayor si lo pensamos en la tonalidad del barítono. Y al realizar esta nota en la parte más grave le otorga un peso mucho mayor, una sonoridad única que el barítono puede aprovechar ya que tiene un mayor alcance en los graves. Y para darle un cierre tanto a la presentación de esta última obra como a toda la exposición en general, quería compartir 2 videos interpretando los 2 últimos movimientos, el tercero y el cuarto de esta última obra, junto a algunos músicos a quienes les agradezco por haber participado, entre ellos Fernando Lerman en el saxofón soprano, quien fue mi profesor de saxofón durante todos estos años, y mi tutor en este mismo trabajo, así que le agradezco también por acompañarme durante todo este proceso. Después Vanessa Sochnowski en el saxofón alto, que es alumna de María Noel Luzardo, está en el 4º año de nivel superior, y junto a Fabio Goy en el saxofón barítono, que es un exalumno del conservatorio, egresado de esta misma institución. Así que espero que les guste y les agradezco por haber escuchado esta exposición.